soy Ger. Yo soy Silvatar. Ella es Chehuen. Y esto es Orca Viajera. En el circuito. ¡Ruédalo, compa! En el circuito. ¡Ruédalo, compa! En el circuito. ¡Ruédalo, compa! Y así damos inicio a una nueva aventura, donde emprendemos una vez más el cruce de fronteras entre Argentina y Chile. Esta vez para un desafío físico y mental. Y es que vamos a Torres del Paine, a cumplir un sueño que hace mucho venimos planeando y ya casi comienza a hacerse realidad. Acompáñennos. No, vos que lo ves, aquí salió un puma, un guanaco. Bueno, el guanaco no. De Chile. Dale. Mire, ¿qué está haciendo usted ahí? Doña G. Ah, la Doña G con su pelo seco. Cálatela. Igual. Cálatela. Voy a calentar una pastita. No, pero aquí no hay nada todavía. Ah, aquí está la pasta. Menos mal ya estaba hecha previamente. Vamos a ver cómo queda esa pasta. Oscuridad impresionante. Lástima, no se ve el cielo. Porque está demasiado nublado. Y el viento está intermitente. Bueno, en este día paramos en una estación de servicio y comenzamos a equipar las mochilas, sacar todo, organizar todo, porque se nos vino el trekking. Sí, vamos tarde, ya está para haberlo hecho ayer, pero nada, así somos. Uy, no, zarpadísimo. ¿Cuánto? 19, 20. No, ya va. Continuará. Uy, cuidado. ¿Cómo viene? Vamos, tranqui, todavía no llevamos nada. Con tantos kilómetros que vamos como que bueno, normal. Llevamos 3. Arrancamos re tarde. No, nos zarpamos. Salimos a las 6:40 de la tarde, o sea, tardísimo. Vamos a llegar como a las 12, 1 de la mañana, según el horario de tiempo y los kilómetros que dicen, porque la primera travesía es hasta el Camping Cerón y son 13 kilómetros que en promedio son 5 horas. Las mochilas pasaron de pesar 20 kilos a pesar 18 kilos. Entonces le sacamos algunas cositas, pero igual vamos pesaditos. Así que Dale, a pues. seguir rumbo a ver si aprovechamos un poquito más la luz del día. Y ahí va la Frozen. Y Fascinada, encantada. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. cuidado. Killer whale, killer whale, killer whale, killer whale, killer whale, killer whale. ¿Qué le parece? Está re lindo. Ya nos queda 1 kilómetro. Y así llegamos al famosísimo, al indiscutible, al único refugio Cerón. Lo único loco que llegan a las 10, 11 de la noche. Bueno, pero nada mal. Lo hicimos en 3 horas y media. Está bien. Buscando el camión, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el camión. Gente, les voy a contar un poquito lo que es el Camping Cerón. Esta es la zona de acampe para las personas que traen su carpa y todo su equipo. Y luego tienen esas carpas amarillas que están elevadas, que bueno, uno puede tener la opción de pagar esa carpa que ya está aquí armada. El Camping Cerón sale la noche $25. Esta zona, aquí es una zona de almacenamiento. Aquí hay 2 mesas para compartir y adentro se pueden comprar cosas y también compartir. Bueno, aquí seguimos con más carpas. Y están esos domos, que son unos dormis, alquilas con camitas. Tiene todos los servicios. De este lado está la bacha. Y esta es otra zona que es un refugio, que también tiene sus mesitas para compartir y cocinar. Acá afuera están las duchas y los baños. Tiene 2 duchas y 2 baños con agua caliente todo el día. Aquí lo más loco es que todos son extranjeros, o sea, bueno, yo no soy extranjera, pues, pero la mayoría de esta gente no habla español. Entonces escuchas inglés por todos lados, otros idiomas. ¿Cuál es el próximo camping? Dixon. Vamos a ello. Buscando el camión, cruzando fronteras hacia el sol. Esto es increíble. Qué bonito que es todo aquí. Madre suya, ¿sí o qué?
¿Ah? Ahora sí, vamos a romper ese ayuno. A los 9 kilómetros, casi a la mitad de la travesía, está una parada que se llama El Cóndor. Vendría a ser un punto de control donde piden las reservas de los próximos 2 campings. Y si no se tienen esa reserva, no te permiten continuar. También van anotando en una lista, todas las personas según vayan llegando se van anotando en una lista. Y así tienen el control de cuántos visitantes hay en el parque. No, aquí no se puede botar la basura, la basura hay que llevársela. Y hay unos baños del otro lado del sendero. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Y de repente sale oscurito y de repente, ¡guau! No puede ser, yo venía caminando así de repente. Ya el pesito comienza a hacer de las suyas. Ya llevamos hoy no sé, 16 kilómetros. Casi 7, sí. Casi 17. Ya comienzan a doler los hombros. Pero son 19, todavía faltan 3. Se supone que hoy es un día fácil. ¿Y compa, cómo va? Espectacularmente bien. Sí, estamos ready. Ya se ve el campamento, el laguito y la última colina. Vamos con los señores Suset y Mati Yoda. ¡Activos! Cruzando el camión, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el camión, cruzando fronteras hacia el sol. ¿A dónde vas a ir? Y hoy en Como Quien No Quiere la Cosa, vinimos a chismear para ver qué hay por aquí. Puede ser que encuentres algo más de lo que imaginas. Y la especialidad de esta semana, pasta con atún en salsa. Y bueno, hoy cerveza. Con esta vista. Así estamos en el día 2 de campamento. Killer whale, killer whale, killer whale, killer whale, killer whale, killer whale. Día 3. Ya estamos saliendo del campamento Dixon y vamos rumbo al campamento Los Perros. ¿Cómo va, compa? Bien, hoy es un día tranquilo. Vamos abrigaditos porque nos llovió, pero es altamente probable que en el primer kilómetro ya nos quitemos todo. Estamos renovados después de ese bañito. Vamos ahí con fuerza y energía. ¡Ay! Ya llevamos la mitad del camino recorrido. Y nos conseguimos aquí con este río. Estoy súper pálida por el protector. Miren ese río divino. Aquí está el compa recogiendo agüita con el potecito, porque lo que hacemos es que llenamos el pote y con él vamos recargando las bolsas de agua. Así no tenemos que sacarlas y sacar todo de la mochila. Es mucho más práctico. Ahí están Sucé, el Mati Yoda, el compa y Gerard. El compa activado. Ah, no les he mostrado. Pero miren, tenemos a Chegüen también con nosotros. La Chegüencita. Hola, tío Emilio. Quiero aprovechar de mostrarles estas bolsitas que armamos. Tienen 2 compotas, 2 chocolates, 2 caramelos y 2 chicles. Estas bolsitas son para 2 días. Lo que hacemos es que tenemos una compota, un chocolate, 2 caramelos y un chicle por día. Así las vamos distribuyendo y bueno, vamos a que está meditando ya. Cada uno tiene su bolsita y la va administrando conforme va queriendo, se va comiendo el dulcito y así tenemos combustible y frutita. Cruzando el camión, buscando fronteras hacia el sol. Hicimos una parada recreativa para ver esta cascada que está apenas desviadita del camino. Está impresionante la cantidad de agua que cae. Y así hasta allá, no, demasiado hermoso. Como que van a salir los hobbits en cualquier momento. Bilbo, ¿dónde estarás?
El Mauri, venga que para acá tranquilamente. Venga. Bueno, este bosque está increíble. Venimos despacito hoy, como para disfrutárnoslo un poquito más. Salimos tarde de Dixon, así que la mayoría de las personas ya deberían de estar en campamento o muy adelante. Sí, tiene que tener cuidado con esa Frozen mañana. Pues ya se va a querer quedar ahí. ¡Ay! Está Frozen. ¿Cómo? El glaciar que se ve increíble, ¿no? Ahora todo así azul con blanco, se ve muy bonito. Llegamos, ya armamos campamento Carropita armada. Los Perros. Así luce el campamento. Aquí están todas las personas que trajeron su carpa y las carpas rojas son las carpas alquiladas. Va todo bordeando por un rito, ya nos informamos y nos dijeron que en toda la subida vamos a ir subiendo paralelo al río, así que se va a ir viendo todo el río y siempre vamos a tener acceso al agua. La intención, mejor dicho, es llegar al Grey entre las 5 y las 6 de la tarde. Lo que recomiendan es salir entre las 6 y las 7 de la mañana. Esta es la entrada, ahí es donde uno se registra, estos son los baños y este es el comedor. Aquí es donde uno tiene que venir a cocinar y bueno, comer. Están los mosquitos, no jodan. El SHC del circuito. El SHC del circuito. Pintándolo aquí última hora. Y ahora le decimos chao al campamento de los perros y emprendemos viaje al Grey. Entusiasmados, vamos temprano, aunque somos prácticamente los últimos. Bueno, pero tranqui, ya nos tomamos nuestro cafecito. Aquí la mayoría de las personas desayunan. Nosotros decidimos no desayunar, sino comernos nuestra fruta ya avanzado el camino, que nos sentimos mejor así. Tomamos un cafecito negro, hicimos unos buenos estiramientos, los hábitos y ahora seguimos. Se viene lo que se supone que es la parte más dura del circuito O y nada, apenas es como la mitad del camino. Todavía falta un huevo. Llevamos 45 kilómetros creo y hoy son como 22, así que falta un mundo. Pero ahí vamos. ¿Y cómo viene? Tranqui. Llevamos 2,5 kilómetros. Ese cañadón está espectacular. No se ve muy bien. ¿Qué más, compa? Hicimos una parada técnica aquí a ponerle los cubre lluvia a las mochilas porque se nos vino la lluviecita. El glaciar, agarramos agüita y vamos para arriba. Se retapó. Ay, tengo las manos heladas. Está lloviendo. La gorrita ayuda a que no caiga agua en los ojos. Sendo paro de agua. Increíble. ¿Cómo viene, Comita? Ya está, ya la subida está lista.
Pero ya llegó, compañerita. ¡Wow! Ojalá la cámara lograra captar la inmensidad y lo impactante que es esto. O sea, es realmente imponente. Ojalá se pudiera, pero no. O sea, si quieren vivir, tienen que venir. Tienen que venir. O sea, no hay forma de que puedan sentir lo que es esto. Aquí tengo oro puro. Un café hecho por un venezolano que conocimos aquí con el glaciar. Esto es increíble. Estamos tomando cafecito caliente. No. Un verdadero lujo. Todavía me lo estoy tomando y no me lo creo. Gracias. ¿Es tu nombre, pana? Se pone interesante esta bajada, pero ahora es por el bosque. Sí, ya no sé el glaciar, Ya el glaciar. ¡Adiós! Se ve una sombra blanca ahí de fondo y uno sabe que es el glaciar. Pero ahorita dentro de un ratico, en teoría, se abre. Veremos. Otra de las cositas que hicimos para comer fueron unos sanguchitos full plomo. Y bueno, como está haciendo frío, se han súper mantenido. Entonces lo que hice fue armar varios sanguchitos para los primeros 4 días. Y ya después íbamos con cremitas y esas cosas. Pero esto ahorita es dinamita pura, ¿sí o no? Combustible. Infinia dice. Estamos llegando al primer camping del centro. El único gratuito y que está cerrado. Está cerrado, pero por lo menos dejan entrar y cocinar aquí. Así que es un punto estratégico antes de continuar el camino. ¿Cómo va, compa? ¿Haciendo la tarea? Haciendo la tarea aquí en el campamento El Paso. En el campamento El Paso, rumbo al Grey. Nada, llevamos 10 kilómetros. Nos falta el doble. ¿Cómo viene el compa? ¡Woohoo! ¡Buena vida! ¡Qué vida tan dura, compa! Mira esos péntanos allá. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Ay, mamá, me estoy mojando. Este viento está tremendo. Ajá. Hemos llegado. Concretamos la travesía. Fue muy divertido. Al final lo hicimos un poquito más largo porque conocimos a unas chicas y nos enganchamos con ellas conversando, colaborando con las mochilas y bueno, fue muy divertido el camino. Por suerte no estamos destruidos, obviamente nos duelen los talones y un poquito las rodillas, pero me siento demasiado plena y satisfecha de haberlo logrado. Hola, soy Ernesto y ruédalo, compa. A ver, arepita. Estamos en el refugio Grey y yo estoy haciendo arepas. Y aquí el- Ernesto está haciendo arepa. Lejos de casa. Lejos de casa, bien desde casa. Vale, yo creo que no se pueden, bueno, sí se podría un poquito más en Ushuaia, es lo más lejos. Sucre, Valencia, Trujillo. ¿Y nos encontramos dónde? Y Santiago. Ay, Santiago, chilena, por favor. Y Qué nos bueno. encontramos aquí, en el refugio Grey, a hacer arepitas, mire, con esa vista. Ah, bueno. Ya, Agárrate. Poco en mata. Ah, pero bueno. arepita de manteca, mi mamá me da la teta. Un chile me está Arepita hablando. con atún, otra vez el atuncito. ¿Y? ¿Está buena? Mira. Nos tuvieron que prestar el sartén porque, ¿qué va? La nuestra no dio la talla. Aquí el pan otra vez haciéndonos el aguante. Comimos una arepa con queso llanero. Hecha por un venezolano. Ñomi, ñomi. Les voy a mostrar un poquito cómo es el lugar. Estas mesas son para cocinar. Ahí están los chicos que ya están armando equipaje. Esta es la cocina, tiene un horario. Hola. Ya ahorita está todo vacío, pero bueno, esto durante la mañana y la noche está súper lleno. Después están aquí, estos son los baños. Aquí también se puede dejar la basura.
Tienen la opción de pagar 8.000 pesos chilenos y tienen 1 hora de internet. Después tienen aquí la zona para cargar teléfonos. Esto es el almacén, que hay de todo. Hay carro para cargar acá, comida, tienen café, Nespresso, bueno, hay de todo. Aquí seguimos y nos vamos por aquí, tucu, 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 y llegamos a esta otra casita, que estas son las duchas. Y de este lado es de las personas que pagan hostel, o sea, que pagan camita y pagan comida. Entonces este es el restaurante y le están las cuchetas, y del otro lado hay otro edificio. Estas son las duchas que a esta hora están cerradas. Esta es la otra zona que es para las otras personas. Digamos que aquel lado es como de los hippies y este es de los pro. Una cosa así. Y tiene toda la vista de la montaña. Y bueno, esto básicamente sería este campamento. Ahora vamos a ir al mirador, a la playita, y luego seguimos camino al otro camping. ¿A dónde vas a ir luego de salir de tu zona de confort? Ay, ahorita tuvimos un compartir aquí increíble antes de irnos. El mar está súper picado. Metimos los pies en el agua, creo que 10 minutos. Y bueno, ahora sí, vamos a retomar. Retorno. Que encontres algo más de lo que imaginas. Killer whale, 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 killer whale. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Buscando el cambio, cruzando fronteras hacia el sol. Esta es la parte del área común de las personas que pagan todo incluido. Y bueno, aquí se puede dejar también la basura, salen los paseos en barco. Aquí es donde vamos a pasar las navidades. Ahorita les muestro la otra zona. Aquí estamos, un 24 de diciembre, compartiendo 5 venezolanos. La señorita aquí es de Caracas. ¿Nombre? ¿Cuál es su nombre, señorita? Noelia. Noelia. Caballero. Steven. De Caracas también. Señor Silvata. Señor, su nombre. Yo caigo. Ernesto. ¿Y el señor dónde es? De Caracas también. Ah, Caracas. Betijoque, nada más y nada menos que de Betijoque. Averigüen dónde es esa vaina. Averigüen dónde es esa vaina, Betijoque. Y estaba sacando cuenta que no, esto es de Valera. No, de Betijoque, no compare. Y muy generosamente lo compartió. Mire esto, unas lindas arepitas. Quemadita no es. Con esta vista, pues. Estos son los bungalows que se alquilan. Aquí están los baños. Y del otro lado hay otros baños. Bueno, se hace todo este recorrido. Hay otros baños. Y está la zona de carpa. Esa es el hotel, restaurante. Esta es la parte donde están todos los que alquilan y pagan carpa. Y todo esto es carpa. Las rojas y las azules son las que se alquilan ya. Y el resto, bueno, son las que uno va colocando. Ahora sí, vamos a agarrar sendero hacia el campamento francés. Esta es la guardería del italiano.
Aquí vamos a dejar las mochilas y luego seguimos hacia allá y vamos a ir al mirador británico. Pero bueno, ya va a ser en teoría mucho más tranqui porque vamos a dejar las mochilas aquí y vamos a subir sin peso. Lo que nos dijeron es que es una subida bastante inclinada y es fuertecita. Son 5,5 kilómetros de ida y 5,5 kilómetros de regreso. Ahí volveremos a agarrar las mochilas y le damos hasta el camping francés, que según el letrero da 2 kilómetros. Pero la verdad esto aquí de los letreros es una lotería porque no todos son ciertos. O sea, por ejemplo para acá decía que era 7,5 kilómetros y ya los relojes nos están marcando 8,5. Entonces, y así ha sido en todos los trayectos. Dicen 20 kilómetros y es un poquito más y así. Dale mi pana que casi llegas. Dale mi pana que está cerquita. Ah. Ajá. Estamos en el camping francés. Aquí las carpas las colocan así en plataformas porque es toda la montaña y así en subida hacia allá, se camina, se sube y hay otro montón de plataformas. El tema de este camping es que las carpas quedan aquí y después hay que hacer toda esta bajada más toda la bajada de aquel lado. Por ejemplo, a nosotros nos tocó la última, así súper arriba. Entonces hay que bajar todo esto y recién al final de todo, allá al final, están los baños, las duchas. Aquí se cocina es en mesas, en este tipo de mesas así, que están expuestas en el aire libre. Entonces un día como hoy, que está súper lluvioso, hay una sola mesa que está bajo techo y bueno, colapsa y es un desastre. Lo otro es que, por ejemplo, hoy recogimos con lluvia y bueno, la carpa está toda llena de barro y es un quilombo. Así que este camping en particular no me gusta tanto. Ahora vamos a ir al otro a cocinar y ver qué tal. Allá están las cositas. Estamos llegando. Estoy completando el circuito. Un gran desafío físico y mental. Y estoy muy orgullosa de mí misma. Porque me acabo de demostrar que soy capaz. Que todo lo que me proponga, soy capaz de lograrlo. Ha sido una locura todos estos días y estoy muy orgullosa de mí. Porque dejé la debilidad en Buenos Aires. Porque me he demostrado que soy capaz, que puedo. Que si uno le echa bolas a la vaina, lo puede lograr. Estoy feliz. Ay, universo, ese momento único en el que bajas después de 7 días a la montaña. Y ves a la orca y dice, calla mía. Ay, se le cayó la bolsa, pero está aquí. Calla mía, mi amor. Tus papis volvieron a ti. ¿A dónde vas a ir? Luego de salir de tu zona de confort. Está cayendo agua nieve. Esas montañas todas nevadas. Increíble volver a estar aquí. ¿Qué? Te como un video. Algo más de lo que imaginas. Pues un carajito buscando al compa. Desde Trujillo para el mundo, el hombre con piel de dragón. Y la mujer
De Cagua, ¿de dónde? De Guacara, De Guacara, de Valencia. donde el calor pega como un... Vamos, vamos. Representando. Argentina, al Caribe mismo. ¡Se logró! ¡Salude! No entró. Pero esta nievecita, compa. ¿Y ustedes son pipaya? Ay, ay, ay. Hey. Please, you cannot swim in the water. The water is protected. No se puede. No se puede. Sálganse al tiro porque viene. ¿Hablan español o inglés? Español. Ya, no se puede ni mojar los pies en esta agua. Bueno, nos llamaron la atención y nos hicieron salir. ¡Ah! Está nevando. De una u otra forma lo logramos. Increíble cómo está cayendo el hielo. Espero que esta toma quede chévere y que el lente no se me haya dañado. Porque me eché una resbalada y justo me había puesto la cámara en la mano. Nada, se me desprendió y entonces la sujeté y me resbalé yo. Bueno, quilombo. Este es el camping chileno. De este lado están todas las carpas así en plataformas. Este sería el campamento base para subir a bases de a Torres del Paine. Están estas mesitas donde se puede hacer ambiente aquí. De este lado tienen un kiosco tienda. Y este sería el bar. Vamos a entrar a ver. Un whiskycito que yo me he ganado por completar casi. Todavía me falta llegar abajo, pero estoy casi seguro el circuito. Salud. Y escamita de dragón. Porque usted se mete en esa agua bien fría, yo hasta que lo corrieron. Y un plus, porque lo estoy haciendo en ayunas. Es verdad, no comió nada. Obligatorio. Yo estoy haciendo masita para hacer unas arepas y aquí los señores nos están invitando a compartir una botella de vino. Nosotros trajimos una cervecita y aquí estamos celebrando el circuito. Última noche por aquí. Estamos en el camping central compartiendo con los chicos venezolanos que conocimos en la montaña, que nos invitaron a hacer una tomadita de vino y una picadita. Y ahí me dice, mira, yo te puedo recibir. Y ahí vamos recargando energías para seguir. Ellos mañana suben a Base Torres y nosotros nos vamos. Ya nosotros concluimos el O, más que satisfechos. Y bueno, súper agradecidos con la vida por todo esto bonito que estamos viviendo ahorita. Increíble, pero cierto, miren, picadita con vino. Y lo logré, y lo logré. El circuito O yo completé. Estoy demasiado contenta, muy orgullosa de mí, satisfecha y conforme con todo lo maravilloso que vivimos esta semana. Fue una semana recontra intensa. Carlos viene por allá atrás. Estoy muy contenta, muy satisfecha y orgullosa de mí. Así que nada, por si después se me olvida, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, por ser parte de nuestra historia y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! Desde el primer puente colgante. Desde el paso. Desde el paso, exacto. El primer Porque puente sí. colgante que se van a conseguir Porque desde si el paso. vienen desde Grey es el último puente colgante. Exacto. Justo después de pasar el puente colgante viniendo desde Grey o antes de cruzarlo, viniendo desde el paso, va a estar este SHC. Que si bien no es de los más lindos que me ha quedado, va a ser el que está más lejos. Porque hay que caminar, compa. Hay que caminar para agarrar y tener este SHC. Y bueno, obviamente dejen el de ustedes. Es un huequito mínimo, no le estamos haciendo ningún daño al parque. Está el letrero, salen de aquí, este arbolito que está aquí y tiene el paracord. Está el letrerito ese
un arbolito aquí. Y aquí mismo va a estar enterradito, bien fácil, bien accesible, con su arenita ahí puesta, nada del otro mundo, pum 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 pum. Y aquí tiene el paracord señalizándolo. ¿Qué más? Está fácil. Cuando vengan y lo reemplacen por otra obra de arte, traten de que sea algo mínimo también. Y que no va, exacto, en su bolsita así, preserve, que no vaya a dañar contaminar, el ecosistema, ni a exacto. contaminar, ni nada por el estilo. Ahora bien, ¿cómo le decimos, compa? ¡Que ruede el arte!